las miradas y no evadimos ningún tema. Escuchas Combinación Clave por la 92.9. Somos la clave. Ya se los adelantaba, 8:01, estamos haciendo Combinación Clave y tenemos al teléfono desde Estados Unidos a Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Caradima, uno de los denunciantes de el sacerdote Caradima, y queríamos hablar de varios temas con él, pero principalmente sobre lo que ha ocurrido en los últimos días con estas denuncias contra el Papa. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muy buenos días. Hola Ricardo, buenos días. Bueno, antes que nada, desearle a Fernando que de verdad pase agosto porque lo necesitamos. De todas maneras, aquí lo echamos de menos, así que lo estamos cuidando para que vuelva lo mejor posible. Juan Carlos, antes de entrar en el tema del Papa, con la entrevista que todos vimos ayer, donde revelaste lo que habías hablado con él en abril pasado, quería que me cuentes cómo has vivido desde la distancia todo este proceso, porque han pasado muchas cosas desde esa visita allá en el Vaticano, sobre todo acá con la Iglesia chilena. Ha empezado las renuncias de los obispos, también vamos a tener un Te Deum económico muy distinto, porque no va a estar Sati, se restó de esta ceremonia. ¿Cómo lo has vivido tú de las distancias? Me imagino que siempre estás en contacto con las demás víctimas, con James Hamilton, también con José Andrés Murillo. ¿Cómo se vive eso también a la distancia? Que me imagino que es distinto. Sí. Bueno, no tan a la distancia, porque la verdad es que julio lo pasé casi todo el mes en Chile, y estoy yendo a Chile constantemente, o por trabajo, o porque tengo que ir. Así que tengo la suerte, digamos, de poder estar bien cerca también. Pero mira, ver lo que está pasando desde que estuvimos con el Papa hasta hoy, me alegra. Por supuesto, yo creo que como a todos, nos gustaría que las cosas fueran mucho más rápido, porque cuando se está hablando de verdaderos delincuentes mafiosos, como son la Conferencia Episcopal de Chile en general y los cardenales, uno los quiere bien lejos de niños, de jóvenes y de gente que ha sufrido. Ya se han ido 5 o 6, yo creo que ojalá esta semana se vayan otros, y en 2 semanas también se van a ir otros. Así que claro que lo veo como una cosa, o sea, una cosa buena, pero evidentemente una cosa que me encantaría, creo que como a todo el mundo, que pasara mucho más rápido y con la urgencia que se merece. Estamos hablando con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Caradima. Ayer revelaste, Juan Carlos, parte de las conversaciones con el Papa en abril. Nosotros hemos hablado con James Hamilton, con Juan Andrés Murillo, y ellos también han revelado parte de esas conversaciones, y ahí nos dijeron que el Papa les dijo que podían revelar todas esas conversaciones. ¿En el caso tuyo también fue así? Sí, en el caso mío también fue así, pero obviamente en 3 horas conversamos cosas que eran como bastante íntimas, ¿sabes? Entonces yo siento que hay cosas que él me contó a mí en privado, y que obviamente sí, por mucho que diga, sí, lo puedes revelar, por respeto uno tiene que callarse, te fijas, o guardar cierta reserva en las cosas y contar lo general. Pero mira, y siento también que uno tiene que tener el deber de decir la verdad y de decir las cosas. Lo que ha pasado ahora es inédito, porque siempre uno ve, siempre uno sabe, o a lo mejor se imagina, o ve películas o cosas de las guerras civiles que hay dentro de la institución de la Iglesia Católica. Pero nunca uno ve cosas como la que pasó con Viganó, que manda esta carta diciendo todas estas cosas y diciéndole al Papa básicamente, o sea, no básicamente, o sea, descaradamente tiene que renunciar. Entonces, a mí me pareció que por lo que yo sabía y me llamó el New York Times, un periodista con el que yo estuve en el Vaticano,
y le conté off the record, le dije, oye, porque acuérdate que Errázuriz me trató muy mal por el hecho de ser gay, sí. Y dijo, no, Juan Carlos a lo mejor no es víctima porque le gustaba, o sea, imagínate la barbaridad. Entonces yo le conté al Papa, y el Papa hablamos de eso, y me dijo, Juan Carlos, por favor, por ningún motivo, y yo le dije, yo sé que usted me han pintado como que soy un monstruo, y qué sé yo, y oye, yo no soy un santo, ni pretendo ser el referente moral de nadie, jamás lo he querido ser y no lo soy porque soy igual hago las mismas tonteras que hacemos todos, y así que yo no estoy aquí para ser el referente moral ni de Chile, ni del mundo, ni de nadie, pero lo que sí es que cuando Errázuriz dice mentiras de mí, yo le expliqué al Papa, y el Papa fue extremadamente comprensivo, cariñoso, y me dijo, Juan Carlos, que tú seas gay no importa, acuérdate que después eso salió en todo el mundo, hablando sobre eso, y la conversación siguió, pero yo no conté lo que la conversación que siguió, pero sí se lo conté a este periodista del New York Times, en Off the Record, y él me llamó, cuando salió la carta de Viganó, me llamó y me dijo, oye Juan Carlos, ¿tú puedes desclasificar esa información que me contaste? Y yo lo pensé y desclasifiqué un poco, que era que el Papa me contó que aquí hay una mujer que se llama Kim Davis, que es una mujer absolutamente homófoba, que cuando permitieron el matrimonio igualitario, ella se negaba en Kentucky, en el estado de Kentucky, a dar licencias a parejas del mismo sexo, cosa que por ley debía hacerlo, pero ella dijo, no, yo soy evangélica cristiana, yo no doy ni una cosa. Y tuvo montones de problemas y fue un escándalo, bueno, ya te imaginarás. Entonces, la derecha católica, que liderada por el cardenal Burke, que es un ultraconservador, de los cuales pertenece Viganó, decidieron, con algunos políticos, decidieron llevarla a la Nunciatura cuando el Papa Francisco estaba en Washington. Y la entraron así pa' callado, qué sé yo, y no le dijeron al Papa quién era esta señora. Claro, le dijeron que era una señora muy defensora de los derechos, me imagino pro vida, le habrán dicho, no sé qué le habrán dicho. Pero el Papa me dijo que él no sabía quién era esta señora, y entonces él la recibió y obviamente diplomáticamente le dio las gracias, se sacaron fotos y después lo usaron todo eso políticamente, lo que en Estados Unidos causó una verdadera decepción, porque acuérdate que este Papa empezó también en el sentido de decir, tenemos que incluir a todos, ¿quién soy yo para juzgar? Entonces, de verdad que había como un aire fresco en ese sentido, entonces eso se le fue para abajo. Y el Papa, cuando se dio cuenta que le estaban diciendo que era homófobo, que era aquí, que era allá, todo, él me dijo, el Papa me dijo, Juan Carlos, yo eché a ese nuncio, y ese nuncio era Viganó. Entonces esa es la historia que el New York Times me pidió si podía contar, y lo conté porque creo que no lo eximo al Papa para nada de que tiene que hacer todo urgentemente, y ayer, no iría ni mañana, ayer, así de urgente, de solucionar toda esta lacra, lo que él llama la cultura de abuso y la cultura de encubrimiento, donde los obispos chilenos, por ejemplo, se llevan una estrelladora de maldad, pero no son los únicos en todo el mundo. Pero este nuncio Viganó y esta derecha ultraconservadora, que no les importa para nada el tema de los abusos sexuales, porque de hecho Viganó era nuncio en Estados Unidos
cuando estaba álgido el tema de los abusos sexuales y nunca levantó la voz, nunca. Entonces, ahora vieron una grieta y aprovecharon golpear y usar para poder pasar su agenda, pero su agenda no es que se solucione este tema de los abusos sexuales. Estamos hablando con Juan Carlos Cruz, víctima de Caradima desde Estados Unidos. Tu declaración toma fuerza por esta carta y además porque el Papa no se defendió de inmediato de estas acusaciones, porque no solamente se le pide la renuncia, sino que también se habla de que el Papa ha defendido lo que se llamaba el lobby gay dentro de la Iglesia Católica, como describe Viganó en esta larga carta que envió. Y te quería preguntar de si tu decisión también de contar esto es porque el Papa también decidió no defenderse de estas acusaciones y tomando en cuenta el proceso que está viviendo no solamente la Iglesia en Chile, sino que también en el mundo también hay muchas denuncias y también el Papa está actuando. Sí, mira, yo no soy el caballero de la espada dorada del Papa, pero creo que es mi deber contar lo que yo sé y lo que yo creo cuando él decide no defenderse y dice ya hablaré más adelante, pero si ustedes periodistas hacen su trabajo, se van a dar cuenta que los hechos caen por sí solos, que es lo que está pasando, porque la prensa mundial, no solo acá en Estados Unidos, sino que mundial, está contando cómo, porque como echó a Viganó, y normalmente después de una anunciatura en Washington, en París, tú sabes, en estas ciudades glamorosas, les corresponde ser cardenales, y no solo lo echaron, sino que además no es cardenal. Entonces esto le resta absoluta credibilidad y además es como una vendetta. Entonces todo el mundo, todos los periódicos grandes y los medios grandes hablan de eso. Ahora, yo te digo, no eximo que la Iglesia sabe mucho que está callando. Y que tiene que decirlo y que tiene que hablarlo y que tiene que no pelear con los sobrevivientes, sino que estar del lado de los sobrevivientes. ¿Incluido el Papa, dices tú? Incluido el Papa. Pero veo que el Papa en Chile, por ejemplo, lo está usando de modelo para el mundo. De hecho, ya está aquí en Pensilvania, donde yo vivo. Tú sabes todo el escándalo que ha habido, y es un estado de 50, o sea, hay 49 estados más que también están haciendo sus informes y van a ser catastróficos también. Entonces, esto ya, bueno, esto yo lo he dicho otras veces, pero esto ya no da para más, ¿te fijas? Y mira, si tienen que volar montones de obispos, que vuelen, ya nos arreglaremos con lo que tengamos. Y si una iglesia más pobre, pero no hay lugar para obispos como los chilenos, que son el ejemplo estelar de obispos encubridores, abusadores. Tenemos un cardenal Errázuriz que lo mal informa y ahora está en absoluta desgracia frente al Vaticano, y el cardenal Esati, que no puede ni presidir el Te Deum, siendo todavía arzobispo titular de Santiago. Entonces uno ve la calidad y la mugre que son esta gente. Entonces yo creo que hay que seguir presionando y hay que seguir haciendo todo lo necesario para que esta cultura de abuso y esta cultura de encubrimiento termine, pero no dejando que otros utilicen este movimiento para pasar sus ideas, en este caso ultraconservadoras, anti todo, y que quieren volver poco menos que antes del Vaticano II.
Estamos hablando con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Caraíma, sobre estas acusaciones que realizó Viganó al Papa, también sobre lo que está ocurriendo, el proceso que vive la Iglesia en el mundo, no solamente acá en Chile. Juan Carlos, te quería preguntar si, y tú algo mencionabas recién, de esta Iglesia muy conservadora que representa Viganó, si esto puede ser también una estrategia de esta Iglesia más conservadora, no solo de Viganó, que fue el que dio la cara con esta carta y que tiró este misil, digamos, contra el Papa, pero sí que puede haber algo más grande detrás de esto, ¿no? Mira, uno nunca sabe, o sea, yo puedo estar hablando ahora y mañana se van a saber un montón de otras cosas. Yo hablo de lo que yo sé, pero lo que yo sé es lo que me contó el Papa cuando conversé con él, y lo que yo sé también es porque vivo acá en Estados Unidos y conozco al cardenal, o conozco, digamos, no, gracias a Dios no lo conozco en persona, pero sé del cardenal Burke y sé de Viganó y sé de gente así, que lo único que son unos fanáticos religiosos, muy parecido, y bien curioso, muy parecido a lo que se ve con este populismo que está viviendo Estados Unidos, con este trumpismo fanático, ¿te fijas? Entonces, yo te digo, esa gente lo único que se preocupa es, la iglesia está llena de homosexuales y todo. Yo creo que sí hay muchos homosexuales en la iglesia, pero muchos de los homosexuales, y no me importa, porque yo conozco curas que son gays, que son fantásticos curas, no lo andan ni publicando, ni lo andan diciendo, y son curas maravillosos. Y lo que quieren hacer esto para demonificar a la gente gay es que equiparan homosexualidad con pedofilia, cosa que es absolutamente estúpido, ridículo, y no es así, ¿te fijas? Pero para ellos su obsesión es esa. Y lo curioso también es que dentro de las filas de estos ultraconservadores es donde están esos gays que son ese tipo de gay malo, te fijas, que es venenoso, que es el verdadero lobby gay que actúa mal, ¿te fijas? Pero sin embargo ellos niegan todo. Y así con un montón de otras cosas culturales del mundo, ¿te fijas? Entonces son tan anacrónicos, quieren volver al siglo XIX, quieren volver a tener una iglesia del siglo XIX que está golpeándose contra la iglesia del siglo XXI. Entonces, donde, por ejemplo, se le quiere dar un papel más preponderante a las mujeres, cosa que me parece, o sea, una cosa básica, que las mujeres tengan un papel igual a los hombres y preponderante en la Iglesia Católica. No, ellos están absolutamente en contra de eso. Y así todo, ¿te fijas? Entonces, no evolucionan con el mundo. Entonces, ven una grieta donde el Papa tiene que hacer algo respecto de los abusos sexuales, y lo estamos presionando, y sin duda es cierto que lo tiene que hacer, pero ven esa grieta, se aprovechan, pero no porque les importe la gente, las víctimas y los abusos, sino porque quieren pasar su propia agenda cultural y retrógrada. Estamos hablando con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Caraíma. Juan Carlos, cuando el Papa visitó Chile y defendió acá al obispo Barros de las acusaciones que habían en su contra, se criticó mucho al Papa, y también fue una de las razones de que haya explotado todo lo que ocurrió después con el llamado a los obispos a Roma, y después la petición de renuncia de todos ellos. A él, Viganó lo acusa precisamente de eso también, de haber de encubrir a un sacerdote en Estados Unidos, podría haber pasado lo mismo, y por lo que entiendo tus palabras, tú haces también una crítica al Papa por la velocidad en haber actuado y también por haberse asesorado mal, que fue la explicación que dio el Papa para defender, por ejemplo, al obispo Barros, de que a él se le había informado otra cosa, pero a la luz de las evidencias, de todos los testimonios que habían, y que él después los quiso tener en primera persona, cambió su perspectiva frente a todo esto. Sí,
Y yo creo que está haciendo lo mismo con las otras cosas. Lo que pasa es que si tú piensas lo monumental que es esto, lo grande, y antes de llamar a capítulo a los obispos chilenos, nos llamó a nosotros, nos invitó a nosotros y nos preguntó respecto de, bueno, ya estaba el informe Chicluna, pero nos preguntó personalmente de Errázuriz, de Barros, en fin, de todos ellos. Entonces, yo creo que la cosa es monumental. A mí no me extrañaría que acá también, con nuncios como Viganó, que son parecidos a Ascápolo que tenemos en Chile, uno entienda que no le informen correctamente, ¿te fijas? O cardenales como Errázuriz y Esati, que nos consta y hay pruebas y evidencia que informaron mal al Papa y que hicieron todo lo que hicieron. Entonces, no sería extraño que esto pasase en otros países. Lo que pasa es que lo que a mí me frustra es que ojalá que el Papa, yo sé que es una tarea monumental y que es enorme y que Chile no es el mundo, pero que la cosa se apurase un poco. Entonces, yo espero que salgan mucho más revelaciones, espero que se sepa mucho más y espero que el Papa tome acciones como las que está tomando en Chile, que te digo, evidentemente tienen que ser tomadas porque los obispos chilenos, te lo repito, son muchos, unos verdaderos delincuentes, otros son criminales, otros son encubridores, otros son abusadores, y tenemos dos cardenales que ojalá se vayan luego a una vida de penitencia y oración como mandan a Caradima. Entonces espero que se haga algo lo más luego posible, pero entiendo que es una tarea monumental. Y con un Papa que es una persona que yo sí creo que quiere hacer algo, pero que es difícil entenderlo, y me ha costado mucho a mí entenderlo, pero que tiene muchas fuerzas en contra. Es como esto es como el Código Da Vinci, esas películas que uno ve. Por primera vez estoy viendo como te dicen que la realidad es peor que la ficción. De verdad que uno puede ver eso en toda esta trama. Estamos hablando con Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Caradima. Juan Carlos, ¿qué esperas de todo el proceso que se está viviendo en la Iglesia Católica en general? Lo hemos hablado aquí y han salido versiones de que estamos frente a la debacle, a la caída de la Iglesia Católica. Y quería hacer referencia a una editorial que hizo Fernando Paulsen esta semana, donde recordó la canción de Sinéad O'Connor en un programa de televisión de Estados Unidos, donde ella, al finalizar esta canción, y esto estamos hablando de 1992, rompe la foto del Papa Juan Pablo II como una protesta también al encubrimiento de casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Leí hace algunos días en la segunda declaraciones de Fabiola Maldonado, una abogada que defendió a las víctimas del cura Tato, donde cuenta que hace 15 años pidió citar a Monseñor Errázuriz por los traslados de los sacerdotes, cosa que ahora se está investigando oficialmente, digamos, por la Fiscalía. Y esto estamos hablando hace 15 años, en el caso de Sinéad O'Connor hace 26 años. ¿Qué esperas de todo este proceso y en esta perspectiva todos estos años que se ha demorado poder sacar a la luz? Porque en ese momento estas personas fueron muy criticadas por esas acciones o por estas denuncias que hacían, pasaron incluso como personas que estaban locas por hacer este tipo de protesta, ¿no? Bueno, o sea, es lo que me decían a mí, a Jimmy y a José cuando denunciamos a Caradima. Te acordarás que éramos unos locos, que aquí, que allá. Mira, gracias a Dios yo creo que la percepción de la sociedad ha cambiado. Yo no creo que la iglesia se acabe, pero sí creo y espero que sea una iglesia más chica, una iglesia que se pueda librar de todos estos monstruos, como los obispos que tenemos en Chile y muchos otros en el mundo, que cardenales como Errázuriz y Esati no sea el modelo de cardenal que quiere la iglesia. Estos hombres, su memoria
va a ser siempre esta gente que dejar un legado bueno y quisieron que les hagan una estatua en alguna parte, estar enterrados en la catedral, en una parte, y que la gente vaya y les deje flores por lo que hicieron. Yo creo que estos van a ser recordados como unos encubridores, abusadores y una vergüenza para Chile, y así pasa en otras partes del mundo. Ahora tú vas a ver pronto, yo creo, varios otros obispos echados, porque no son así sacados y mandados de bibliotecario del Vaticano o a otra diócesis, sino que echados. Por ahí supe que Juan Barro le estaba diciendo a su familia que el Papa le dio un año sabático y que ya verán qué hacen con él. No, a Juan Barro lo echaron y no lo quieren cerca de nada. Pero vas a ver también cosas del arzobispo Cox, vas a ver cosas de casos súper antiguos, de toda esta gente que como Sinead O'Connor y como otra gente, y como esta abogada que tú me dices del cura Tato, en su tiempo trataron de hacer cosas y se los tildó de locos, cosa que a mí también me lo han dicho y bueno, algo de loco estaré, pero en esto no estoy loco. Y la verdad es que espero que, me alegro mucho que la sociedad haya cambiado y ya no acepte que le pongan la pata encima. Yo soy católico y yo respeto, mira, hay tanto cura bueno, además, hay tanto sacerdote bueno, tanta religiosa buena. Creo que lo que te decía antes, es tan importante que la mujer tenga un papel preponderante en la iglesia, es tan importante que ayudemos y que nos acerquemos a los curas buenos, que lo están pasando pésimo, porque están como sin jefe, te fijas, van de un lado para otro los pobres, porque tienen unos jefes que están todos cuestionados, que son absolutamente malos. En la arquidiócesis de Santiago de Sati, Errázuriz y todo, han dejado un vacío y una crema bastante tremenda que afecta a la gente. Las vocaciones, nadie se mete a cura. Entonces, yo creo que las cosas tienen que cambiar, pero no van a cambiar si no se hace algo radicalmente importante respecto de los abusos sexuales y se entregan los nombres al Ministerio Público, y el Ministerio Público sigue actuando, y no solo en Chile, sino que en todas partes. Acá en Filadelfia estoy trabajando con el diputado Mark Rossi para cambiar la ley de imprescriptibilidad y darle una ventana de 2 años retroactiva para que la gente vaya a denunciar. Pero ¿tú crees que la iglesia está cooperando? No, la iglesia está pagando millones de dólares en lobby para que esa ley no pase. Entonces, eso no puede seguir. Agradecemos a Juan Carlos Cruz por este contacto desde Estados Unidos. Muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, Juan Carlos. Que esté muy bien. No, gracias a ti y un abrazo. Cuídate. Chao. 8